La gran mayoría de estrategias de trading que encuentras en libros y cursos se explican siempre utilizando una estructura de mercado ideal, limpia y perfectamente tendencial. Sin embargo, el gran problema en el trading real es que el precio solo se desplaza de forma claramente tendencial alrededor del 30% del tiempo. Durante el resto de las sesiones, las condiciones del mercado se presentan como tendencias altamente imperfectas, consolidaciones complejas o movimientos de precio totalmente irregulares. Los gráficos reales a los que te enfrentas día a día suelen parecerse mucho más a esto que ves en pantalla. Este es un ejemplo claro de un mercado con una tendencia imperfecta, donde la dirección general parece confusa y poco clara a primera vista. Pero en este vídeo vamos a enseñarte una técnica analítica que puede darle la vuelta por completo a un gráfico desordenado, transformándolo en una estructura de tendencia nítida, legible y comprensible. También aprenderás a lidiar con una estructura de mercado inestable y te explicaré al detalle una técnica institucional conocida como la ruptura del rango irregular, o sea, Choppy Range Breakout, la cual te ayudará a evitar riesgos innecesarios y a esperar pacientemente las oportunidades operativas correctas. Comenzamos con la primera parte del tutorial. ¿Cómo gestionar y afrontar operativamente un mercado inestable y agitado? Un mercado inestable es, por definición, un entorno sin una dirección clara donde el precio sube y baja bruscamente de forma desordenada y solapada. Operar en estas condiciones suele ser sumamente confuso y difícil, ya que el mercado cambia de rumbo de manera repentina y genera una cantidad masiva de señales falsas. ¿Y a qué se debe este comportamiento en los gráficos? Esto ocurre principalmente cuando el flujo de noticias e informaciones fundamentales impulsa el precio de forma errática. Por ejemplo, cuando emerge una cantidad significativa de noticias geopolíticas o económicas negativas de un país seguidas inmediatamente por datos de otro bloque económico, provocando que el capital institucional entre y salga del mercado a gran velocidad sin establecer un consenso direccional. ¿Existe alguna alternativa o estrategia que podamos aplicar en estas situaciones? Por supuesto que sí, pero antes de ver la técnica, recuerda una regla de oro. No tienes ninguna obligación de forzarte a operar en un mal escenario gráfico. Lo que debemos hacer en estos casos es esperar pacientemente hasta que el ruido y la euforia del mercado hayan terminado, aguardando a que la acción del precio se vuelva clara y fácil de interpretar para recién ahí asumir un riesgo financiero. Aprender a esperar por una configuración de alta calidad y filtrar de forma estricta los escenarios de baja probabilidad es una de las habilidades más importantes que debes desarrollar en el negocio del trading. Cuando te encuentres ante condiciones de mercado inestables y agitadas, la clave es esperar a lo que denominamos la ruptura del rango agitado. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona. Aquí tenemos el gráfico del euro-dólar en la temporalidad de 5 minutos. Si observamos la última acción del precio, verás que es completamente irregular, careciendo de una dirección o tendencia definida. Lo primero que haremos será identificar este rango de compresión marcando los puntos más altos y más bajos de la acción del precio reciente que hayan provocado giros bruscos en las velas. Una vez delimitado el bloque, establecemos nuestra regla operativa. Solo abriremos posiciones si el precio rompe y sale con fuerza de este rango. Si las velas logran perforar y cerrar por encima del máximo establecido, significará que los compradores han tomado el control y, por ende, nuestro sesgo direccional pasará a ser alcista. Por el contrario, si el precio rompe por debajo del mínimo oscilante o swing low del rango, nos demostrará que los vendedores han tomado la iniciativa y comenzaremos a buscar exclusivamente oportunidades de venta en corto.
Si a pesar de trazar el rango en gráficos menores aún no tienes total claridad sobre si la fase inestable ha terminado, puedes alejar la vista desplazándote a un marco temporal superior, como el gráfico de 30 minutos. Es una forma de tener doble confirmación. Si en algún momento no logras descifrar qué está haciendo el precio, muy probablemente sea porque te estás enfocando en el marco temporal equivocado. Fíjate de nuevo en la estructura en la temporalidad de 5 minutos. Se veía totalmente irregular y caótica, confundiendo a cualquier trader que intentase colocar una orden. Sin embargo, al ampliar el horizonte hacia una temporalidad mayor, se hace evidente que la dirección general del mercado es marcadamente bajista. El último movimiento al alza simplemente se encargó de barrer la liquidez acumulada por encima de estos máximos iguales. La combinación de una estructura macro bajista junto con una toma de liquidez institucional señala de forma contundente un próximo movimiento a la baja. Por lo tanto, recuerda revisar siempre la estructura mayor para comprender la verdadera dirección del mercado y evitar quedar atrapado en el ruido de los marcos temporales menores. Como podéis comprobar, esa operación en concreto se cerró con éxito. Llegamos a la segunda parte de este vídeo, centrada en cómo identificar la dirección correcta y convertir las condiciones tendenciales imperfectas en un mapa claro, lógico y comprensible. Todos sabemos que en una tendencia alcista limpia y de manual, el precio se desplaza formando máximos y mínimos cada vez más altos respecto a las oscilaciones previas. Cuando el precio supera un máximo anterior y logra cerrar por encima, genera una ruptura de estructura, comúnmente llamada break of structure, que señala la continuación de la tendencia. A continuación, procedemos a marcar el punto más bajo que dio origen a ese movimiento impulsivo como nuestro nuevo mínimo más alto, el cual también se conoce técnicamente como el mínimo protegido. Mientras el precio se mantenga cotizando por encima de este nivel protegido, entendemos que los compradores retienen el control del mercado y solo deberíamos dedicarnos a buscar oportunidades de compra. Si el precio vuelve a romper al alza y crea una nueva estructura, seguimos manteniendo el sesgo alcista siempre que las velas respeten el nuevo mínimo protegido. La razón por la cual este nivel es tan crítico es que si el precio realiza un retroceso profundo hacia él, es muy probable que los compradores institucionales vuelvan a inyectar capital para defender sus posiciones. Pero ¿qué sucede si el precio realiza un impulso, no logra marcar un nuevo máximo y posteriormente rompe con fuerza por debajo del mínimo protegido anterior? Esto nos demuestra de forma matemática que los compradores han perdido el control y que una fuerte presión de venta ha ingresado al mercado. Este cambio en el comportamiento de las velas se conoce como un cambio de carácter, change of character o CHOCH. Este cambio de carácter actúa como una alerta temprana ante una posible reversión distributiva en el gráfico. Nos sugiere que la tendencia previa se está debilitando y que podría desarrollarse un movimiento prolongado en la dirección opuesta. Sin embargo, debes tener mucho cuidado. En escenarios de tendencias imperfectas, el precio suele generar falsos cambios de carácter para luego continuar subiendo con fuerza. Este fenómeno confunde constantemente a los traders minoristas, quienes asumen apresuradamente que la tendencia alcista ha terminado y entran en posiciones cortas demasiado pronto, terminando atrapados en pérdidas. Aquí tienes un ejemplo en pantalla de cómo se presenta visualmente un mercado con una tendencia imperfecta. Al principio, la acción del precio puede parecer desordenada, sucia y sin un rumbo fijo. Pero en el momento en que aplicamos de forma estricta los principios estructurales básicos para localizar la dirección del mercado, el gráfico se transforma en una tendencia perfectamente legible y estructurada.
La idea clave que debes asimilar es que en las tendencias imperfectas tu enfoque debe permanecer firmemente centrado en la estructura general, en lugar de reaccionar de forma impulsiva a cada pequeño quiebre en las velas. Ten siempre presente que muchas de estas reversiones a corto plazo son movimientos puramente temporales, diseñados por los algoritmos institucionales con el único propósito de activar los stop loss de las posiciones existentes o capturar la liquidez de los operadores minoristas. Detente un momento. ¿Crees que para invertir necesitas pasarte años estudiando análisis técnico y descifrando balances? Ya no. Por eso creamos Orion One, una herramienta con inteligencia artificial que analiza cualquier activo en su totalidad. Da igual que sean criptomonedas, forex, materias primas, acciones, te dice de forma clara si es el momento exacto para invertir. Todo en minutos y sin importar tu experiencia. Te quitas de encima años de ensayo y error. Y hoy tengo un anuncio importante. Arrancamos oficialmente la formación VIP de Orion One. Te enseño absolutamente todo, de 0 a 100. Vas a aprender a exprimir la herramienta, a gestionar tu capital con un riesgo profesional y a operar con total certeza, sin tener que estar pegado a las gráficas todo el día. Las plazas son estrictamente limitadas. Si quieres dejar de adivinar y empezar a operar con la ventaja que te da la IA, escríbenos ahora mismo al correo que tienes en pantalla o en la descripción aquí abajo. Además, si quieres descubrir qué es exactamente la herramienta y todo lo que puede hacer, tienes el vídeo 92% de precisión analizando la IA de Orion One disponible en este mismo canal. Asegura tu plaza y ahora seguimos con el vídeo. Pasemos ahora a un gráfico real para aplicar estos conceptos analíticos fundamentales e identificar el sesgo direccional exacto del precio. Aquí tenemos el gráfico del euro-dólar en la temporalidad de 15 minutos. Podemos identificar con claridad un movimiento de 3 ondas, 1, 2 y 3, que culmina con un rompimiento estructural hacia la baja. Por lo tanto, esto nos permite marcar con precisión nuestro máximo, nuestro mínimo, el máximo más bajo o lower high y nuestro nuevo mínimo más bajo o lower low. Poco después, el precio vuelve a romper la estructura hacia abajo, imprimiendo un nuevo mínimo más bajo en el gráfico. Procedemos a marcar el origen exacto de este impulso vendedor como nuestro máximo protegido de la secuencia. Mientras el precio se mantenga cotizando por debajo de este nivel técnico, la dirección estructural es indiscutiblemente bajista y nos enfocaremos exclusivamente en buscar configuraciones de venta en corto. Sin embargo, aquí suele surgir una pregunta muy habitual entre los traders. ¿Este movimiento representa realmente una estructura mayor o deberíamos interpretar toda esta bajada como un solo impulso de una sola vela? En otras palabras, ¿estamos ante un retroceso válido o es simplemente ruido menor en la acción del precio que deberíamos ignorar por completo? Este dilema es sumamente importante, ya que si decidimos catalogar este movimiento como una sola vela, nuestro máximo protegido seguiría estando mucho más arriba y cualquier quiebre de estos máximos intermedios no significaría un cambio de tendencia real. Para comprobar de forma matemática si un retroceso cuenta con una corrección estructural válida, utilizamos un método muy sencillo y objetivo. Tomamos la herramienta del retroceso de Fibonacci y la trazamos desde el inicio del impulso hasta el final del movimiento. Si el retroceso del precio es capaz de alcanzar o superar el nivel del 38,2%, validamos que la corrección ha sido lo suficientemente profunda como para considerarla un swing válido de la estructura. De lo contrario, si no alcanza ese nivel, se descarta y se etiqueta únicamente como ruido interno del mercado. En este caso específico que analizamos, el precio tocó el nivel confirmando que es un retroceso totalmente válido y podríamos entrar a la operativa. Llegamos a un punto de vital importancia dentro de la estrategia. ¿Cómo podemos saber con certeza que el mercado se ha vuelto inestable y que por ende es el peor momento para operar?
En el momento en que sientas que la acción del precio se está comportando de forma errática, absurda o que hay factores externos moviendo el sentimiento del mercado de manera antinatural, ese es tu indicador definitivo para mantenerte completamente alejado de los gráficos. Por ejemplo, cuando la acción del precio imprime una vela de intención alcista sumamente fuerte, pero en las velas siguientes el precio se estanca y se niega por completo a continuar subiendo. O cuando se genera un cambio de carácter que teóricamente debería desplazar el precio a la baja, pero las velas se quedan consolidando sin caer. Estas anomalías técnicas son síntomas clásicos de un mercado picado, inestable y atrapado en un rango agitado. Dicho todo esto, quiero hacer hincapié en que estos son principios fundamentales y analíticos para trazar máximos y mínimos e identificar correctamente la dirección general del mercado. Sin embargo, debes ser realista. Esto no significa que vayan a funcionar el 100% de las veces. Al analizar la acción del precio, debes ser consciente de que estás leyendo el pasado del mercado y el pasado jamás podrá determinar el futuro de forma matemática. Lo que sí te proporciona la acción del precio es una lectura objetiva de lo que está ocurriendo actualmente en las mesas de dinero. Si ejecutas de forma disciplinada tu plan de gestión de riesgos, arriesgando únicamente entre el 1 y el 2% de tu capital total por cada operación y te limitas a esperar exclusivamente aquellas configuraciones de alta calidad que cumplan con los requisitos de tu plan de trading, lograrás proteger tu cuenta de pérdidas catastróficas. El error de elegir objetivos poco realistas o buscar la perfección te atrapará en un ciclo destructivo intentando encontrar algo que ninguna estrategia de trading en el mundo te puede otorgar. Todo lo que has visto en este vídeo ahora lo puedes simplificar con Orion One. Porque el trading siempre ha sido un mundo complejo. Velas, indicadores, estructuras, análisis técnico, análisis fundamental, gestión emocional. Un camino reservado durante años solo para unos pocos profesionales. Pero eso era antes. Con Orion One ya no necesitas dominar cada detalle del mercado. Su inteligencia artificial analiza el activo por ti. Detecta la tendencia, identifica la estructura y te muestra niveles precisos de entrada, take profit y stop loss. Sin emociones, sin sesgos, sin dudas. Da igual si es Forex, índices, materias primas, etc. Orion One procesa el mercado en segundos y te entrega una previsión clara, objetiva y operativa. Y en el plano psicológico se acabó el miedo a equivocarte. Orion One no siente presión, no se acelera, no duda. Sus niveles son los que son. Datos puros, decisiones limpias. El mercado sigue siendo complejo, pero tú ya no tienes que cargar con esa complejidad. Espero que este desglose estructurado os haya aportado un gran valor para vuestro trading. Os dejo con un vídeo muy interesante titulado Probé todos los timeframes del 1 minuto a 4 horas.